¿Cómo están, amigos televidentes de VA Televisión? Tenemos el día de hoy una transmisión exclusiva para ustedes. Lo prometido es deuda y el día de hoy tenemos la presencia del economista Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador, quien nos va a acompañar para responder algunas preguntas, sobre todo en temas actuales y lo que está pasando en el país. Esta señal matriz que está transmitiendo VA Televisión es retransmitida también por nuestros canales aliados como La Única.tv del Grupo Intercom. También estamos transmitiendo por Judío TV, CNVision, están retransmitiendo la señal matriz. Todos ellos son canales locales del Cantón Naranjal, también CNVision. Desde Milagro también Click Televisión nos está retransmitiendo, MP Noticias del señor Mario Pinto en la ciudad de Machala, Primer Reporte de la provincia de Loja, Chone TV de la provincia de Manabí, Guerreros Digitales también nos está retransmitiendo, Oliver TV de Guayas y Publi TV de la provincia de Imbabura. Todos unidos a una señal para poder conversar esta ocasión con el presidente sobre temas bastante puntuales, sobre la coyuntura actual del país y sobre todo en esto del manejo de la emergencia sanitaria. Antes de entablar la conversación con el economista, vamos a irnos a una biografía que nos ha preparado nuestra corresponsal, Marisa Riasco, de una biografía del invitado de hoy. Veamos. Jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y de Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! ¡Y hasta la victoria siempre, compatriotas! Sigo sin dormir una noche más. Tengo un sentimiento, todo va a estar bien, porque sé lo que has hecho por mí y por la gente. Rafael Vicente Correa Delgado, político, catedrático y economista ecuatoriano, quien ejerció como presidente del Ecuador gobernando el país durante 10 años, desde el 15 de enero del 2007 hasta el 24 de mayo del 2017. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Católico San José de La Salle, en la ciudad de Guayaquil. Gracias a su rendimiento académico obtuvo una beca para estudiar en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, graduándose como economista en el año 1987. Durante el siguiente año estuvo como voluntario en un pueblo indígena realizando trabajos de alfabetización y talleres microempresariales. Una nueva beca le facilitó estudiar en Bélgica su maestría en economía, para mediante un intercambio trasladarse hasta Estados Unidos y cursar su doctorado en la misma carrera. Su vida profesional previo a su carrera política estuvo marcada en el ámbito docente, siendo primero asistente académico de economía para luego ser contratado en la Universidad San Francisco de Quito como profesor de macroeconomía, microeconomía, economía cuantitativa y desarrollo económico. Correa, además de la docencia, trabajó para el Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador, del Ministerio de Industrias durante el gobierno de León Febres Cordero. Su carrera política inició siendo ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Alfredo Palacios. Quizás su obra más notable dentro del Ministerio de Economía fue el hecho de que los excedentes por venta de petróleo se destinen a la inversión en salud y educación. Finalmente presentó su renuncia a esta cartera de Estado en agosto del 2005, citando la falta de apoyo del presidente de turno. A inicios del 2006, Rafael Correa inició su campaña para ser presidente de la República, quien junto a otros políticos inclinados por la izquierda formaron el movimiento Alianza País, Alianza Patria Altiva y Soberana. Una de sus propuestas más recordadas fue crear una asamblea constituyente que redactara la nueva constitución del Ecuador publicada en el 2008. Correa fue elegido como presidente del Ecuador por primera vez en las elecciones presidenciales del 2006, iniciando así un camino de 10 años. Rafael Correa fue elegido como presidente por segunda vez en las elecciones del 2009, siendo el favorito para ese entonces frente a Lucio Gutiérrez, consiguiendo el 51% de los votos, por lo que no necesitó segunda vuelta.
Finalmente fue elegido como mandatario del Ecuador por tercera vez en las elecciones presidenciales del año 2013, ganando con el 57% de los votos válidos. El gobierno de Rafael Correa fue llamado Revolución Ciudadana por las reformas políticas, económicas, sociales, educativas y más, que implementó desde el inicio de la gestión en el año 2007. Muchas gracias, compatriotas, y hasta la victoria siempre. Sé que cuando termine te voy a extrañar, sé que siempre vas a estar. Tengo gratitud para ti porque siempre diste todo para verme feliz. Bien, de esta manera conocimos más del perfil de nuestro invitado del día de hoy, nuestro invitado de lujo. Gracias primero por la oportunidad, expresidente. Y tenemos muchas cosas que conversar el día de hoy. Y quiero darle una bienvenida a este medio de comunicación, la primera vez que lo entrevistamos y espero que no sea la última. Recordándole a toda la audiencia que comiencen a compartir la transmisión, a darle me gusta para llegar a más personas en todo el mundo. Economista, ¿cómo está usted? Bienvenido a esta entrevista. Quiero también decirle algo que ha pasado previo a todo esto. Casi sufrimos un boicot con su entrevista, créame. Ya le estaré pasando información a su equipo para que conozca de esto. Estamos incluso transmitiendo desde un punto que no es nuestro estudio principal justamente por estos problemas. Intentaron de cualquier manera, con cualquier artimaña, evitar que lo entrevistemos, quizás por intereses personales y políticos de gente que quiere estar, creo, en su movimiento Revolución Ciudadana. Habiendo dicho esto, y no quiero cansarlo, la bienvenida, señor expresidente. Buenas tardes, buenas noches allá en Bélgica. No me extraña lo que me dice. Usted no se imagina todo lo que hemos tenido que vivir para tratar de mantener el bloqueo mediático del cual hemos sido víctimas estos 3 años. Incluso cuando Carmen Aristegui de CNN me iba a entrevistar y lo supieron, pospusieron un día la entrevista, pautaron a Moreno mientras me entrevistaban a mí, lo cual fue un favor, ¿no? Porque la gente pudo comparar entre lo que decía ese señor y los mensajes que enviábamos nosotros. Mire, soy yo el que le agradezco, Víctor, porque, como vengo a mencionar, ha sido un blindaje mediático 3 años y para mí una inmensa alegría poder comunicarme por esta vía con Naranjal, con la provincia de Guaya, recordar los cangrejos, tantas cosas ricas, ¿no? Claro. Un inmenso abrazo. Y quisiera finalizar esta introducción dando un gran abrazo a Naranjal, a Guayas, que han sufrido tanto con la pandemia, a las familias de los fallecidos en toda la patria, pero también a las otras víctimas, ¿no? Los empleados públicos despedidos, los desempleados. En todo caso, ánimo. Tú me preguntabas cómo estoy. Yo estoy bien, con mi familia aquí, gracias a Dios, con una profunda serenidad pese a la persecución. No nos ha faltado el pan, pero muy angustiado por lo que pasa en Ecuador. Pero bueno, tendremos oportunidad de hablar. En todo caso, un abrazo a todas y a todos. Sí. Muchas gracias a usted, presidente, nuevamente. Reitero también por darnos esta oportunidad. A ver, vamos a hablar sobre el primer tema, el primer bloque de preguntas, señor expresidente. Usted fue sentenciado por la justicia ecuatoriana a 8 años de prisión por una situación de cohecho. Y bueno, esto lo inhabilita a usted de cierta forma para candidatizarse. Pero ya hablaremos de eso. Primero quiero saber si a usted esta sentencia lo deja fuera de la jugada electoral para estas elecciones presidenciales que vienen. ¿Ya no hay marcha atrás? ¿Ya no puede hacer nada usted? ¿O sí hay algo todavía para que usted pueda ser candidato tanto a vicepresidente asambleísta, ya que la Constitución, esta reforma que hubo, en la consulta popular, no le permitiría candidatizarse nuevamente para presidente de la República? ¿Ya no hay marcha atrás con esta sentencia o sí hay la posibilidad? Creo que se den cuenta cómo fueron todos engañados con el 7 veces 5. Era todo para inhabilitarme a mí, porque ya sabía la traición que preparaba, y si yo hubiera podido ser candidato, que nunca fue mi deseo, precisamente por eso se estableció la posibilidad de reelección, para que si abusaban, si destrozaban al país, tuvieran el terror de que yo podía regresar. Era una forma de estabilizar el país. Me bloquearon a mí y miren todo lo que han hecho con el país, ¿no? Lo destruyeron totalmente. Ojalá hayamos aprendido la lección. Miren, es una sentencia de primera instancia, falta la segunda instancia y falta incluso casación, pero yo no tengo ninguna esperanza en la justicia ecuatoriana. O sea, si se atrevieron a hacer esta cantimplada, ojalá. No conozco a un abogado, si sea correísta, anticorreísta, que apruebe esto. Demasiado. Mire cómo dice. Primero que nos han dado parcialmente la sentencia. Son 613 páginas,
Dicen que hay 200 más y que en verdad en total son como 1.400. Imagínense. Dice procesado, Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador con un poder total concentrado en sus manos a manera de un autócrata, esto es controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia. Uno no sabe si está hablando de esto de una proclama del MPD o de jueces de la patria. Es realmente una vergüenza. Y todo porque le gané 14 elecciones en 10 años. Pero fíjense por qué me condenan. Me acusan, primero nunca ha habido cohecho, eso es un invento de esta sinvergüenza Daniela Salazar, mezclando fondos lícitos con el fondo de tesorería de la presidencia para poder acusarnos de algo. Segundo, se les derrumba la barbaridad de que yo era jefe de una estructura criminal que era la acusación, la teoría de la fiscalía. Desechan esos jueces. Pero miren por qué me condenan. Resultó, a ver, aquí lo... pero la prueba evacuada en la audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el mutuo de cohecho. No me creen que está aquí. O sea, no tienen prueba, pero dicen que han probado un influjo psíquico. O sea, son psiquiatras. Es algo increíble, increíble. Y la otra prueba es que recibe $6.000 de préstamo del propio Fondo de Solidaridad. Pero es que me ría, una sentencia de 8 años, pero es increíble que uno ya no sabe si reír o llorar. Entonces, si se atrevieron a hacer esta cantimplada en plena pandemia, en estado de emergencia, con el riesgo de que se contagien jueces, abogados, periodistas, para sacar algo tan cantimplesco, son capaces de cualquier cosa. Yo no tengo ninguna esperanza en la justicia ecuatoriana. Esto se ganará a nivel nacional, lo cual significaría que no pudiera en principio participar. Pero vamos a ver cómo se dan las cosas. A ver, entonces pongamos el escenario en donde usted no pueda participar porque usted asegura que no confía ya en la justicia ecuatoriana. Digamos que no puede participar. ¿Qué cuadros, señor expresidente, usted podría tener para un binomio a la presidencia de la República que en todo caso lo represente a usted en Revolución Ciudadana? ¿Tiene ya en mente algunos cuadros en caso de que definitivamente lo dejen fuera de la papeleta electoral? Esto es lo que menos interesa en este momento. Estamos ante la peor emergencia que ha sufrido el país para mí en toda la historia. La peor emergencia del planeta del último siglo. La peor emergencia del país en toda la historia es el gobierno que peor ha manejado la pandemia. No lo digo yo, lo dice la estadística. La mayor cantidad de muertos por per cápita, no han podido ni enterrar dignamente a los muertos. Temo que lo peor está por venir. Seguirán habiendo muertos, contagiados, pero se nos viene una crisis económica terrible. Luchamos contra esa ley nefasta, de todos modos comprando conciencia, rompiendo la Constitución, entre gallo y medianoche la aprobaron. Entonces créanme que hemos estado concentrados en eso. Lo que menos nos interesa ahorita es pensar quién pudiera ser candidato, aunque obviamente tenemos mucha gente capaz para hacerlo, pero creo que no es el momento, frente a la tragedia que vivimos, de pensar en aquello. Muy bien. A ver, aquí hay algo que usted siempre dice, señor expresidente, sobre la traición, que usted fue traicionado por este gobierno, específicamente por Lenín Moreno. Ahora, ¿cómo van a hacer, poniendo el escenario de que la Revolución Ciudadana triunfe en las próximas elecciones, cómo van a hacer para evitar nuevamente otra traición de algún otro cuadro? Porque recuerde que mucha gente estuvo con usted y ahora ya no, y hay gente que no se sabe cómo procederá después. Por ejemplo, le pongo el ejemplo ahora, que quisieron boicotear esta entrevista, gente que quiere ingresar a su partido político. ¿Cómo ustedes van a controlar, cómo adelantarse a que lo vuelvan a traicionar como ya lo han traicionado? Señor presidente, ¿qué estrategia tendrían ustedes? Siempre hay una presión, culpa, ¿no? También hablemos de ser de ver nuestro país fuera de la miseria. En todo caso no hay fórmula mágica. Hemos aprendido, ha sido un aprendizaje muy duro. Esto ha depurado el movimiento. Señor presidente, tenemos un problema con la corrupción, con su conexión de internet. ¿Sí ¿Sí me escucha, señor expresidente? Hola. Señor expresidente, le repetía que tenemos un problema con su conexión de internet. Sí, efectivamente tenemos un problema de conexión. Ahí estamos bien.
Ya retomamos. Expresidente, ¿me escucha? Señor expresidente, ¿me escucha? Señor expresidente, ¿me escucha? Sí, bueno, parece que se desconectó. Sí, parece que tenemos... Ya, perfecto. Vamos a ver si conecta, por favor, la cámara de su lado, señor expresidente, porque hay un... ahí estamos bien. Ya. Ahí estamos bien. Salir para entrar a la red de internet ojalá funcione mejor. Bueno, te decía que no hay fórmulas mágicas, sí, pero es durísima prueba se ha sido para depurar el movimiento. Tuvimos sin lugar a dudas muchos oportunistas, tal vez gente corrupta, que con nosotros no se atrevió a ser corrupta, porque sabía pues lo que le iba a pasar. Con un corrupto como Moreno, pues, se inauguró la fiesta. Pero no ha servido para ver quién es quién, ¿no? Los corruptos se quedaron allá por un plato de lentejas, por los hospitales, por la NT, por tantas cosas que repartió Moreno, compró conciencias, y mientras tanto, por ejemplo, el bloque de Revolución Ciudadana, pese a amenazas, pese a ofrecimientos de todo, se mantuvo leal. Sin embargo, no hay receta mágica. Nadie tiene en la frente marcado corrupto, oportunista, desleal. Entonces hay que ser cuidadoso, pero no vamos a poder evitar eso. Seguirá habiendo traiciones, seguirá habiendo oportunismo, seguirá habiendo deslealtad, hay que estar muy atentos. Lo que sí creo es que no podrá haber en la dimensión de Moreno. Lo de Moreno es algo patológico, algo nunca visto en la historia ecuatoriana y creo que algo nunca visto en la historia latinoamericana. Pero me imagino que con esta experiencia, señor expresidente, ustedes van a cuidar mucho los cuadros y la gente que está a su alrededor, me imagino, ¿no? ¿O confiarán en la...? No. Yo prefiero seguir confiando, a desconfiar de todo el mundo y a no hacer nada. Bueno. El rato en que mi fe en la dignidad me habrán derrotado. El rato que me roben la fe en el pueblo ecuatoriano, en los jóvenes, nos habrán quebrado. Claro, tuvimos un traidor y la historia sabrá ponerlo en su lugar, ya está puesto en el basurero de la historia, Moreno, pero no olvidar que ha podido hacer todo lo que ha hecho. Estamos llevando lágrimas de sangre, cosechando lo que sembraron 3 años, por la complicidad de la prensa hegemónica. Él ha encubierto todo, hasta las corruptelas, hasta su cuenta secreta en Panamá, por el apoyo de los banqueros, de los grupos de poder, de la clase política por estar contra Correa. Pero en todo caso es un traidor con todo lo que se vendieron, ¿sí? Ha sido muy duro. Pero cada vez que pienso en ellos también pienso en las decenas que arriesgando su vida siguieron siendo leales, siguieron trabajando por la patria. Y por ello vale la pena todo. Y bien, no voy a poner la fe en humanidad por unos cuantos. Seguiré confiando en mi gente. Seguiré confiando en mi pueblo. Señor expresidente, ¿por qué durante los 10 años de su gobierno no se logró consolidar el sistema de justicia y independizarlos por el Estado? Y eso es un análisis porque justo ahora estas consecuencias las está pagando usted misma porque no se ha logrado diferenciar lo que es justicia y gobierno. Ya tiene atrapado el gobierno ahora mismo la justicia y usted dice está pasando lo que está pasando. Esto le está costando a usted, por ejemplo, ahora esta sentencia de 8 años, señor presidente. Usted está mezclando todo. O sea, ahora es que se ha tomado la justicia. Nosotros hicimos una reforma por medio de consulta popular, hasta donde sabemos primera en historia del mundo, por consulta popular, para transformar la justicia que se volvió ejemplo en la región. Y no es que me lo contaron, lo he visto. Yo recibía las delegaciones de Perú, de Uruguay, de Guatemala, que venían asombrados, ¿no? Los ministros de justicia, a ver cómo se transformaba la justicia ecuatoriana, porque fue una reforma total. Recuerde por qué se tuvo que hacer esa reforma. Porque ya no se aguantaba la inseguridad, la gente presionaba al gobierno y eran los jueces que permitían la prescripción de la prisión preventiva y hasta los delincuentes más peligrosos después de un año volvían a asaltar, a matar, a violar. 6.000 caducidades de prisión preventiva habían existido. Ya prácticamente, al menos en mi gobierno, al final de mi gobierno, ya no había prácticamente caducidad de prisiones preventivas. Pero no fue solo eso. Fue infraestructura, fue tecnología, fue profesionalización de carrera judicial, fue elección de jueces por concurso de merecimiento. Usted dice que no se independizó la justicia. Pregunte a la Corte Nacional quién me conocía. No conozco un juez. No conozco un juez. Luego conocí al doctor Carlos Ramírez porque se le obligó presidente. A la actual presidenta, Paulina Aguirre, que viene de mi época, no la conozco. Pregúntenle, ¿cómo es que dominábamos la justicia? Y yo no conozco a los jueces. Han leído mucho de la prensa corrupta. Este gobierno, sí, enseguida, con los medios de comunicación, empezó a presionar a los jueces. Eso sí fue una profunda decepción.
Y en eso tiene razón. Yo creí que estaba más consolidado el sistema de justicia. Pero a la primera presión, los jueces temblaron, se sometieron. Yo le diría a prácticamente todos, no he encontrado uno que haya resistido a la presión mediática, presión política y se haya prestado a las más grandes trapacerías, a las más grandes injusticias. Pero bueno, para ponerle la cereza al pastel, con la consulta mañosa, inconstitucional, se apoderaron del Consejo de Judicatura, votaron 60% de los jueces en una evaluación inconstitucional, dejaron a los 40% más obsecuentes y encargaron a dedo el restante 60%. Entre ellos, el presidente del tribunal que nos juzgó, Iván León, es puesto a dedo. ¿Se imagina qué garantía de justicia vamos a tener? Bueno, a ver, y esto para calentar de un tema que ya vamos a abordar en el segundo bloque de preguntas. Sabemos que el 40% del padrón electoral son de jóvenes. Yo quisiera saber, y esto es una pregunta para los jóvenes que están militando la Revolución Ciudadana, ¿qué rol van a tener ellos en las próximas elecciones? ¿Van a tener acceso a cargos importantes o va a pasar como ocurrido en otros partidos políticos que los usarán simplemente para las movilizaciones, manifestaciones? ¿Se le va a dar su lugar a los jóvenes en Revolución Ciudadana, señor expresidente? Yo no le hablo solo a los jóvenes de la Revolución Ciudadana, le hablo a todos los jóvenes. Por ustedes, por su futuro, por la familia, por su familia, por alguna vez serán padres, por sus hijos. Tenemos que recuperar la patria. Este gobierno nos ha demostrado cómo en 3 años se puede destrozar la patria. Tal vez ellos no se acuerdan lo que era antes de mi gobierno del país. Le han hecho creer que los casos de corrupción que hubo empezaron en mi gobierno, la corrupción antes era del paraíso. No, ya no recuerdan. Ahora sí están viviendo el viejo país cuando roban hasta la mascarilla, la funda para los muertos y todo aquello, ¿no? Y tal vez creyeron que siempre era así, educación, salud. Ahora se dan cuenta cómo en 3 años un mal gobierno puede destrozar el país. Como hace 3 años, eso sí se acuerdan. No se acuerdan la crisis del 99, tal vez no nací. Pero hace 3 años sí se acuerdan. Cuando éramos ejemplo de todo lo bueno. La lucha contra la H1N1 en el 2009. Fue el país que primero reaccionó contra la gripe porcina. En el terremoto 2016, cómo reaccionamos, todo funcionó bien, ¿no? Éramos ejemplo de todo lo bueno, ahora somos ejemplo de todo lo malo. Hace apenas 3 años inauguramos hospitales después del milenio. Ahora promocionan cementerios, hablan de fosas comunes. De eso sí se dan cuenta. Entonces, por ustedes, por su futuro, necesitamos recuperar la patria. Yo siempre confío en los jóvenes, y no en los jóvenes de la Revolución Ciudadana solamente, en capacidad, valentía de nuestros jóvenes. No he sido maestro toda mi vida, académico, y mi gobierno fue muy joven. El promedio de edad era muy bajo. Siempre será por mérito, no solo por joven, pero es algo deseable, un plus, ser joven por ese dinamismo, por esa valentía. Entonces siempre vamos a confiar en los jóvenes, tuvieron cargos importantes, seguirán teniendo. Hicimos una reforma para que los candidatos presidenciales y vicepresidenciales sean de los 30 años, no de los 35. ¿Por qué de los 35? Derogaron este gobierno con la Corte Constitucional, derogaron esas reformas, quitando las oportunidades a los más jóvenes. Nosotros, en serio, sí confiamos verdaderamente en los jóvenes, pero no es por qué vamos a ocupar, si lo vamos a tomar en cuenta, no, es por todos, por el futuro, por la patria, por sus estudios, por la universidad, por las becas, por el trabajo, por el salario, por la dignidad. Todos juntos a recuperar la patria, queridos jóvenes. Entremos al segundo bloque de preguntas, señor expresidente, y aquí vamos a hablar acerca de las leyes, la una que fue aprobada y la otra que no fue aprobada, pero tampoco fue archivada porque faltaron los votos. Ahora, vamos a hablar acerca de la ley de la ayuda humanitaria. Sí. Como economista, ¿cuál es su criterio de la ley de ayuda humanitaria? ¿Cuáles serían los artículos que más perjudicarían, según usted, al país? Bueno, no tengo el artículo exacto, pero obviamente la flexibilización laboral, ya poner la ayuda humanitaria es un cruel eufemismo, ¿no? Sarcasmo, podemos decir, porque ayuda humanitaria no tiene nada. Es una ley que primero no tenía los votos, ¿no? Suspendieron varias veces la sesión, negociaron los votos, descubrieron el caso de corrupción de Mendoza, es un secreto, voces que han repartido hospitales, les podemos dar los nombres: Quiñones, el Hospital del Sur del 10, Bucarán, el Hospital de Los Ceibos, Los Salazares de Monte Sinaí, Michel Dumet en el Hospital del Niño, en Manaví les puedo nombrar, les aseguro que Luis Cuesta ha recibido algo en Naranjal, investiguen y verán, ¿no? Entonces, era un secreto a voces. ¿Por qué lo sacan antes de la votación? Para hacer el efecto de demostración. Saben, tienen rabo de paja. Nosotros tenemos todas las pruebas de cómo los compramos.
o votan a favor de la ley o miren, les va a pasar lo mismo que a Mendoza. Y lograron mayoría de 74 que el país no lo debe olvidar. ¿Por qué? Porque esa ley, primero, no tiene nada que ver con un programa económico. Para salvar la economía, se nos viene una crisis terrible. Y ese programa económico debe empezar protegiendo la salida de divisas y ni siquiera habla de eso la ley y el gobierno. Segundo, no le cobran nada a los que más tienen. Hablan de crisis fiscal causada por ellos mismos. Eliminaron anticipo de impuesto a la renta, redujeron aranceles, le quitaron IVA al papel periódico para congraciarse con el comercio, y aquí están las consecuencias. Pero en lugar de cobrarle, por ejemplo, a los bancos, que ya el año pasado, antes de la pandemia, antes del desplome de los precios del petróleo, ya decrecimos, ya la economía estaba en la ruina, pero contradictoriamente los bancos rompen récord en utilidades. Esto es una aberración, esto es inaceptable, no puede pasar, ¿no? Si es que está decreciendo la economía, deben de crecer las utilidades, no, las aumentan, porque están cogobernando, porque no están gobernando con el bien común, sino para su bolsillo. Entonces, en lugar de cobrarles a las utilidades bancarias que superan los 600 millones de dólares, en lugar de cobrarles las grandes fortunas, como hicimos en el 2016, 0.9% a la fortuna de más de $1 millón, en vez de cobrarles, como propuso nuestro bloque, 2% del valor de los bienes inmuebles, propiedad de las empresas en paraíso fiscal, no hacen nada. No hay 20 centavos de contribución, y lo que sí dicen es que empleados y empleadores deben arreglarse bilateralmente, es decir, la ley del más fuerte. Lo mismo a deudores y acreedores. Es decir, cuando usted tenga una deuda, una casa comercial con un banco, depende de la casa comercial del banco, si le da más plazos, si lo declara insolvente, si le embarga la casa, si le ejecuta las garantías, los ponen en la indefensión, porque va a ser la pelea de David contra Goliat. Eso debió ser política pública, para eso estamos de emergencia, para eso tenemos gobierno. Entonces eso va a producir una precarización laboral brutal, porque pone a los trabajadores en las manos de los patrones, de los más fuertes, pero también a los deudores en las manos de los acreedores. Sí, economista, y quiero aclarar, no hubo una equivocación, una imprecisión mía. Sí, las dos leyes efectivamente fueron aprobadas. Ahora, diciendo esto, hay un tema muy importante, señor economista, que está generando conmoción, sobre todo... segunda ley. La segunda ley no tiene nada que ver con la emergencia. Sí, es la ley de finanzas. Sí. Ya, aprovechar la emergencia para pasar leyes impuestas por el Fondo Monetario, pero que no tienen nada que ver con la emergencia. Bueno. Es imponer nuevamente el neoliberalismo. Es imponer un sistema en función de sus negocios, aprovechándose de la emergencia. Ahora, hablemos de esa ley, de la ley de financiera. Para los, la ley, de ayuda humanitaria, el tema de los empleadores y empleados. Según un acuerdo, dice esta ley, pueden llegar con los empleados y trabajadores y empresarios a que le puedan rebajar la carga horaria a 4 horas y pagarle $220. Ahora, ¿a qué punto podría llegar el abuso por parte de las empresas con el empleado? ¿Usted cree que podría haber abuso ahí, una mala interpretación o un mal uso de esta ley y de manera indefinida porque no se dice hasta cuándo va a ser esto? ¿Qué opina usted como economista? Totalmente. Se ve un espacio donde debe haber política pública, decisiones de la autoridad política, en esto para remediar esta tensión que se da por una crisis. Pero lo que más teníamos que hacer es cuidar puestos de trabajo y obviamente cuidar empresas. Usted tampoco le puede decir a un empresario, siga pagando, el dueño de un restaurante con 6 empleados, está cerrado el restaurante, siga pagando sueldos y salarios. ¿De dónde va a sacar? Pero ahí debió haber todo un programa público de apoyo a la empresa, con crédito blando, con copago. En este formulario lo analizamos, y si en realidad por ser un restaurante que vivía mes a mes no puede pagar a sus empleados, nosotros le prestamos crédito blando y le pagamos 40% de la plantilla laboral. No estoy inventando nada, eso lo han hecho otros países. Pero ¿de dónde viene el financiamiento? Le acabo de dar ejemplos de financiamiento, cobrarle a los que más tienen. Financiamiento del Banco Central, que este mismo gobierno torpemente lo cerró, pero puede tener un sobregiro con el central. Dejar de pagar deuda externa. En marzo no pagamos 324 millones, pagamos 1.200 millones a espalda del pueblo ecuatoriano. 1.200 millones en una catástrofe. Pagaron deuda que no se puede dejar de pagar, pero sí se puede atrasar salario. Sí pretendieron atrasar elecciones. Entonces, una pura hipocresía.
pura doble moral, puro cuento. Depende de quién está en el poder. Están los banqueros, los importadores, no van a hacer nada por el bien común. Entonces, sí se podía hacer ese plan de respaldo a las empresas para que puedan seguir pagando la plantilla laboral, pero el principio sagrado, proteger empresas y proteger puestos de trabajo. No han hecho nada y lo que va a pasar es que en estos arreglos bilaterales, David contra Goliat, Goliat aplastará a David. Porque sí, en el relato bíblico, David vence a Goliat, pero esa es la excepción, no la regla. A ver, la bancada correísta, por un lado, anunciaba que la ley, y esto ya pasando a la ley financiera, señor economista, alertan los señores de la bancada correísta de que esta ley va a afectar sobre todo al IES, al ISFA, al ISPOR y a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Mientras que bancadas como Alianza País y Creo dicen que esta ayudaría a mantener la liquidez y planificación del tema financiero para enfrentar la crisis sanitaria por el COVID-19. ¿Cuál es su criterio sobre estas dos caras opuestas de la moneda? Es que este gobierno hace todo al revés. Son torpes, hasta para buscar sus mismos objetivos son torpes. Prohibieron el financiamiento del Banco Central al gobierno. Pues ahí estaba la plata de los municipios, de las universidades, del IFA, del ISPOL. No, ahí estaba. Bueno, el IFA está ya en el 10, pero ISPOL, ISFA pueden depositar en el Banco Central. Y el gobierno podía utilizar ese dinero sin poner leyes absurdas, como una cooperativa. Es su plata la que pone la cooperativa para que le preste. El gobierno prohibió que le preste, o sea, la torpeza, para estar contra Correa, para contradecir a Correa y tal vez para ayudar a los banqueros, porque si esa plata está disponible y no va al gobierno central, va al sistema financiero nacional, que tampoco ha ido, lo que ha ido al exterior a ganar intereses de aperro para financiar a Estados Unidos, al primer mundo, en vez de estarnos financiando a nosotros. Son hasta torpes. Pero en todo caso, esa ley pone en riesgo la constitucionalidad, raya en lo inconstitucional, porque rompe la autonomía de municipios, de institutos de seguridad social y lo esencial. Es una ley que la presentaron el año pasado y fue rechazada. Es la ley que existía, las leyes que existían antes del 2005, cuando fui ministro de Economía, a mucha honra derrumbé todo eso, que era una barbaridad, ¿no? Por ejemplo, limitan todo gasto público, menos servicio de deuda y menos pago de arbitraje. En otras palabras, no eduquen, no den salud, no hagan nada, tengan la platita lista cuando les ganemos los arbitrajes por los tratados de protección recíproca de inversiones que firmaron gobiernos entreguistas y para garantizar pago de deuda. Y todo lo concentra el Ministerio de Finanzas. Esa es la forma del desastre. Una mirada contable. El Ministerio de Finanzas va a decir cuánto se da, a quién se da, para cuadrar cuentas, no con objetivo de desarrollo, no con un programa de desarrollo, no con planificación, destruyeron Semplades. Entonces, es la forma del desastre, eso es lo que hemos hecho toda la vida, y era un desastre. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo avanzamos tanto? Cuando se propuso la planificación, se crearon Semplades en nuestro gobierno. Hoy vuelven a las políticas del pasado porque no les interesa el sector público, no les interesa el desarrollo, les interesa solamente sus negocios. Entonces eso es lo grave, vuelven esos modelos donde hay esa visión contable y de cuadrar cuentas, autoridad fiscal para garantizar arbitrajes y pago de deuda. Salud, educación, carreteras, universidades, becas, energía, seguridad, eso no importa, eso solo para los ecuatorianos, que esperen nomás. Señor expresidente, pero siendo objetivos, ¿usted no cree que algo de positivo puede haber en estas dos leyes que se aprobaron? ¿O todo es negativo y nefasto? En la ley de ayuda humanitaria sí establecen algunas cosas que no se puede sacar de los inquilinos que no pagan, cuestiones marginales, pero que para algunas ni siquiera se sentaba ley. Son rellenos para inducir a votar. Y tal vez lo que es una reflexión que es importante, más allá de la coyuntura, más allá de la pandemia, aquí todo el mundo le habla de autonomía, eso sí es cierto. El IES autónomo, IFA autónomo, IFA autónomo, municipios autónomos, prefecturas autónomos, universidad autónoma, pero todo deme plata a gobierno. La autonomía empieza con la autonomía financiera, pues. Produzcan algo, cobren aunque sea recolección de basura. Los municipios que más se autofinancian, como Guayaquil y Quito, reciben el 60% de renta del gobierno central. Pero hay municipios donde lo que ellos generan no alcanza ni para pagar el sueldo del alcalde. Entonces, si hablemos de autonomía, hablemos de autonomía completa, autonomía financiera. El ISPOL, el ISFA, eso tiene que tener claro Naranjal, el pueblo ecuatoriano.
le subsidian a todos los ecuatorianos 60% de las pensiones jubiladas. Pero quieren ser autónomos, pero denme plata. Y en todos lados del mundo se subsidian las pensiones jubiladas. Ese no es el problema. El problema es esa contradicción, que cuando le conviene somos república independiente, cuando no le conviene usted me tiene que dar la plata para completar las pensiones. ¿Y qué pensiones? Hay oficiales de alto rango que ganan $4.000 de jubilación. Es un insulto a la realidad ecuatoriana. Que salen con $200.000 de cesantía. ¿Contribuciones del propio oficial? No. La mitad contribución del Estado y la otra parte, una parte contribución del oficial y el resto contribución de los soldados de más bajo rango. Porque es como una pirámide, ¿no? ¿Qué hacen? Los más bajo rango aportan para que los que van saliendo salgan con su buena indemnización. Entonces de eso también hay que hablar. Y el propio IES, cuando le conviene una cooperativa de crédito privada, cuando no le conviene, págueme usted la atención de salud de los jubilados, lo que yo rechacé, yo soy el criminal y le devolvió este gobierno y ahora no sabe qué hacer para pagar eso. ¿Por qué tenemos que pagar la salud de los jubilados? Si es la razón de ser del IES. Y hay que devolver el subsidio del 40% de las pensiones jubilares, si no después de 50 años va a quebrar el IES. Y ahora hay cuánta gente quebrando, cuántos profesores impagos, ¿no? Entonces, sí. y 40% cuando tiene ya exceso de liquidez, al menos en el fondo de jubilación, la seguridad social. Entonces, seamos coherentes. La autonomía empieza por la autonomía financiera. Expresidentes, ¿usted cree que sea lo más adecuado lo que están haciendo ahora las organizaciones como el FUT de salir anunciando que van a haber movilizaciones en las calles con esto de la emergencia sanitaria por el COVID-19? ¿Usted cree que sería lo más recomendable? Porque ellos anuncian movilizaciones en las principales ciudades para rechazar precisamente estos puntos que hemos hablado en estos momentos, ¿no? Y sobre todo esto el más polémico, que es el acuerdo entre empleador y empleados para bajar la carga horaria y también la reducción del sueldo. ¿Usted cree que sería el momento oportuno para salir a las calles o cuál es su criterio? Usted quiere que le diga que no por la pandemia, ¿no? Pero tampoco es el momento oportuno para pasar por la rendija, el neoliberalismo, la explotación laboral, volvernos al pasado, reducir salarios, eliminar horas extras, que las vacaciones las decida el patrón, ¿no? Tampoco era el momento pues para eso. Entonces están provocando a la gente. Yo también quisiera decirles, no salgan, compañeros, no se ríen, pero si no reclaman frente a qué reclaman. Ahora, dicho esto, si salen, cuídense con mascarilla, el distanciamiento social, 1,5 metros, pero obviamente los están masacrando a los trabajadores. Y nunca olviden que el FUT se prestó para esto. El FUT apoyó y apoya al gobierno por estar contra Correa, porque con nosotros no consiguieron hospitales, espacios políticos, el seguro social, la educación bilingüe como se la regalaron a Pachacuti. Nosotros no repartimos la patria con los dientes piratas porque tenemos ética, tenemos responsabilidad. Por eso le decían autoritario, porque había liderazgo. Ahora que no hay un presidente inexistente pero repartiendo la patria, los medios de comunicación le llamaron a eso diálogo. Entonces no se olviden los trabajadores, para no ser utilizados, que esa dirigencia ha sostenido a Moreno con su programa neoliberal, con su traición al pueblo ecuatoriano, con su corrupción, con su programa del Fondo Monetario Internacional. Así que si quieren hacer una protesta completa y para tener garantía de defensa de sus derechos, cambien la dirección, con esa dirección del FUT, con esos dinosaurios que existen ahí. Decía Tatambuey, toda esa gente eterna de que tengo uso de razón, siguen ahí de mal en peor, ¿no? Han sido cómplices de los peores gobiernos. Mientras sigan con esa dirigencia, muy difícilmente se podrán defender efectivamente los derechos laborales. Bueno, cambiemos de tema, expresidente. El ministro de Finanzas anunció que iban a haber recortes presupuestarios para las universidades, ¿no? Primero se tenía un poco de incertidumbre de que se iban a aplicar o no porque había presión del sector estudiantil. Finalmente ayer yo escuché unas declaraciones que dio el ministro de Finanzas asegurando que se iban a aplicar estos recortes y que las universidades podían dejar de prescindir de ciertos servicios como consultorías, porque ellas en vez de comprar conocimiento tienen que generarlo. Ahora, ¿cuál es su postura ante estos recortes que anuncia el gobierno a través de su ministro y que parece que ya se están dando ya, pero parece que se quiere concretar totalmente el 10%? Ya no hay que discutir, pues si ya se lo bajó la Corte Constitucional. Al menos temporalmente, al menos una decisión definitiva, pero le digo que no les puede
que no les puede quitar aquello. En todo caso, estaba buscando el artículo constitucional, con el estado de excepción usted puede movilizar recursos de todos lados, quitar recursos de todos lados, defensa, menos de educación y salud, y empiezan por ahí, no contentos con destruir el presente, porque destruyeron el sistema de salud. Acuérdense que hasta hace poco decían que los populistas éramos nosotros, por inaugurar hospitales de 500 camas. Como la ignorancia atrevida se reía, Moreno decía falsamente que no se construían hospitales de 500 camas, ¿no? Que era suficiente la medicina telemática. Entonces, hasta hace poco, pues, los populistas éramos nosotros por construir hospitales. Pero bueno, no contentos con destruir el sistema de salud, haber reducido el presupuesto de salud, haber despedido miles de funcionarios de la salud, no haber equipado los hospitales y haber preferido pagar deuda externa, haber acabado el convenio con Cuba de 400 médicos que regresaron en diciembre, solo por estar contra Correa y por fundamentalismo ideológico. Sepan ustedes, compañeros de Naranjal, que entre esos 400 médicos habían 72 epidemiólogos especializados en epidemias. ¿Cuánto bien nos estarían haciendo en este momento? No contentos con esto, repartieron los hospitales. Así compraron los votos en la asamblea, entendamos. Es un secreto a voces, lo sabía la prensa, pero jamás investigó por cubrir a Moreno. Entonces nos robaron el presente, destruyendo el sistema de salud. No contentos con eso, nos querían robar el futuro, destruyendo la educación, quitando el bachillerato internacional. Prohibido por la Constitución, no podían sacar fondos de la educación. Y le redujeron presupuesto a la universidad. Mire, de esto no vamos a salir sin costo, todos tenemos que poner nuestra cuota de sacrificio. Pero se indignan, ¿por qué empiezan por ahí? Por lo que debería ser último, empiezan primero. Yeah. Pero además se genera sospecha. En el reparto de la patria, le repartieron CNCIT, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, a las universidades privadas. Repartieron el país. Por ejemplo, IAE, Instituto de Altos Estudios Nacionales, posgrado, Universidad de Posgrado del Estado, se la dieron a Ayala Mora, para que sea cómplice del gobierno, un corrupto como Ayala Mora. CNCIT se lo dieron a universidades privadas. El secretario de Ciencia y Tecnología, Agustín Albán, es propietario de una universidad privada y primo hermano de Carlos Ortega Maldonado, dueño de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Entonces a uno les entra la sospecha, reducen presupuesto, empiezan reduciendo presupuesto, primera medida, reducir presupuesto de universidades públicas, ¿para qué? Para debilitarlas, para que quiebren y tengan más negocios de universidades privadas, que son las que están manejando el sistema. Es un gobierno sin ninguna credibilidad. Entonces también eso es un problema. Pero lo que es claro es que primero ya la Corte Constitucional se le bajó esa reducción, y segundo, que podían sacar plata de todos lados, menos de salud y educación. A ver, señor presidente, aquí hay algo, ¿no? Si usted nos dice que el gobierno está haciendo prácticamente lo que ellos quieren, ¿no? ¿Qué garantiza usted que van a respetar el dictamen de la Corte Constitucional y si apliquen esta reducción al presupuesto de las universidades finalmente con alguna otra forma legal? Porque ayer, como le decía, el ministro de Finanzas aseguraba a la prensa que los recortes tienen que ir porque incluso ellos saben que no ocupan todo el presupuesto, que siempre ocupan el 83% del presupuesto anual. Imagínense, y solo le estamos reduciendo el 10%. ¿Cómo usted cree que van a respetar, o usted considera con todo lo que han hecho que van a respetar el dictamen de la Corte Constitucional? Es mi pregunta, señor expresidente. Yo estoy de acuerdo con usted en eso, o sea, con la complicidad de la prensa, esto es la dictadura perfecta. Pueden desobedecer a la Corte Constitucional que ellos me opusieron, como pudieron en el 2018 hacer una consulta popular absolutamente inconstitucional, con leyes incluso retroactivas para inhabilitarme a mí como candidato. Dijeron que la pregunta 2, que no se podía uno lanzar a la elección, pero si había sido candidato en 2008, o electo en 2008, 10 años hacia atrás, cuando las leyes ríen para el futuro. La pregunta 3 era todo un golpe de Estado. No contento con eso, Trujillo se declaró emperador, una asamblea constituyente de 7 miembros. Si se han atrevido a hacer todo eso, todo este tiempo, donde tiene la complicidad de la prensa, de los grupos de poder de Estados Unidos, fácilmente pueden desobedecer a la Corte Constitucional. Estoy totalmente de acuerdo. También pueden suprimir las elecciones, ¿no? Entonces no hay que excluir esa posibilidad. Lo que es claro es que se le acaba el tiempo al gobierno, nadie lo aguanta, y yo sinceramente, más allá de la coyuntura, yo ya algo de experiencia tengo, ¿no? Las canas no son por gusto. Yo quise apoyar con todo en esta emergencia al gobierno, pese a su criminal persecución, pero 10 días después del estado de emergencia, decretado tardíamente,
no habían dado un centavo para emergencia. Renuncia la ministra de Salud diciendo que le han impuesto gente por cuestiones políticas y se descubre que ha mentido, que venían 2 millones de pruebas para el país. Dijeron que no podían equipar los hospitales con respiradores, recontratar a los médicos que votaron porque no había plata y pagaron deuda externa a los pocos días. ¿Qué más esperamos para darnos cuenta que con este gobierno no hay salida? Entonces, yo no me engaño, ¿no? Con este gobierno vamos directo al precipicio, habrá que buscar la forma constitucional de reemplazarlo, pero mientras tanto, hará lo que le da la gana, porque tiene la cobertura de la prensa. A ver, economista, vamos a hablar acerca de la emergencia sanitaria, ¿no? Ya no es novedad que a nivel internacional no estamos bien parados en cuanto al manejo de la emergencia sanitaria. El gobierno ha sido muy duramente criticado por la prensa internacional sobre el sinnúmero de muertos y de personas que se contagiaron supuestamente a criterio de estas personas por la irresponsabilidad del gobierno. Ahora, ¿qué cree usted que hizo mal el gobierno desde el inicio para que hayan esas consecuencias y que pasara lo que ocurrió en Guayaquil, que mucha gente fallecía en sus hogares, habían familias que perdían hasta 5 miembros de un solo núcleo familiar y los cadáveres estaban en la casa, ponían los ataúdes en la calle para que se lleven los cuerpos? Una tragedia total. ¿Qué cree usted que el gobierno hizo mal? ¿Qué lo llevó al gobierno a manejar de esta manera la crisis sanitaria? ¿Cuánto tiempo tengo para contestar esta pregunta? Bueno, el que usted desee, tenemos Zoom llamada 24 horas. Porque, como ya le dije, están cosechando lo que sembraron 3 años. Estamos llorando lágrimas de sangre por jugar con cosas sagradas. Por destruir a Correa, mantuvieron a un inepto corrupto en el gobierno 3 años, desinstitucionalizaron al Estado, se lo repartieron cual botín entre piratas. Entonces, las causas remotas vienen del 24 de mayo del 2017, cuando aplaudían que dejen de invertir en salud para contradecir a Correa, que voten empleados públicos, que habiliten al Estado. Aquí están las consecuencias. La peor crisis nos toma con el peor gobierno en las peores condiciones. Por ejemplo, no existe gobierno y un Estado totalmente desinstitucionalizado, con un sistema de salud destrozado, como ya les dije, con reducción del presupuesto, finalización del convenio con Cuba, miles de despedidos, repartidos los hospitales entre los asambleístas, con los Bucarán, etc. Y con una economía que ya estaba en recesión desde 2019, una economía hecho pedazos. Pero podían reivindicarse, ¿no? Podían decir, bueno, pero de todos modos aquí vamos a reaccionar. Y otros a lo mejor se podían pasearse, tomando fotos, pero haciendo algo. ¿Pero qué dijeron? Aislamiento, tarde. Recuerde que esto ya se sabía de diciembre, en Wuhan, China. En enero ya había los protocolos de la Organización Mundial de Salud. No hicieron nada. A diferencia del 2009, con la gripe H1N1, cuando fuimos el primer país en reaccionar y hasta repartimos gratis la medicina contra la gripe porcina, como se llamaba, ¿no? Para prevenirla. Y fuimos a los países que mejor reaccionamos. Acá no hicieron nada. 29 de febrero tuvimos la primera contagiada, nada. Permitieron partido de fútbol en Guayaquil y se contagió todo el mundo. Recién 16 de marzo decretaron estado de emergencia, apoyemos. Y días después no habían dado un centavo. No habían dado un centavo. Pero bueno, no trajeron las pruebas. Un país como Ecuador. Aquí, para combatir el COVID, se necesita aislamiento, pero para mantener el aislamiento, en Naranjal, en Guayaquil, donde la gente se gana el pan día a día. No es que hay burocracia, no es que ganan sueldito mensual, estén en la casa o estén en la oficina. Tienen que salir a la calle a ganarse el dinero. Para mantener el aislamiento, tenían que apoyar a la familia con comida en las casas. No lo hicieron. Por más que se lo dijo, revise, yo se lo dije. No lo hicieron, ¿no? Había que tomar pruebas. Ecuador ya había haber hecho unas 85.000 pruebas hace un mes. A los 2 meses de la emergencia, estamos 17 de mayo, 16 de marzo fue la emergencia. A los 2 meses han hecho unas 30.000 pruebas, se contagió ya todo el mundo, ¿no? Y no se ha detectado los contagiados asintomáticos. Y no se equiparon los hospitales con más respiradores, con más médicos, con equipos para que no se nos mueran los médicos, porque dijeron que no había plata y pagaron deuda externa. Entonces, lo que había es negligencia criminal. Además, una ineptitud sin nombre. En estado de emergencia, querido Víctor, usted puede hasta requisar empresas. Es como estar en una guerra, les pongo esta analogía. En la guerra estamos en estado de emergencia. Ya. Faltan municiones. Requiso la empresa de ollas y le digo, usted me empieza a producir balas y veré cuándo le pago, si es que le pago, pero le ordeno que me produzca balas.
porque es cuestión de defender a la patria, salvar la vida de nuestros soldados. Resulta que los muertos insepultos, y que no hay ataúdes, y los patricios guayaquileños dan cartones para que los pobres entierren a sus muertos, cuando primero se podían reunir ataúdes de todo el país. El 16 de abril del 2016, en el terremoto en Manabí, en pocos segundos tuvimos más de 600 muertos. A nadie le faltó identificación, ataúd, un entierro digno, porque se recogieron ataúdes. Pero supóngase que no hubiera existido suficientes ataúdes, aunque había menos de 600 muertos, dicho sea de paso, mucho menos. Bueno, requiso a la fábrica de muebles y le ordenó hacer ataúdes. Ni de eso fueron capaces. De una ineptitud sin nombre, pero sin nombre. Yo no he visto gobierno, no recuerdo gobierno más inepto, ni en la historia del Ecuador, ni en el mundo entero. Señor presidente, perdón que le interrumpa. Por supuesto, esto es responsabilidad del gobierno y somos el ejemplo a nivel mundial de lo que no puede pasar. Perdón que le interrumpa un momento. A ver, voy a replicar comentarios vertidos, no de mi autoría, y esto para que no se malinterprete por parte suya. Lenín Moreno y varios funcionarios del gobierno dicen que toda esta situación que está pasando en el país es consecuencia de cómo usted dejó en su administración el Estado, que usted se había llevado el dinero, que usted es el causante de que los hospitales estén así en precarias situaciones, o sea, le echan la culpa a usted. ¿Qué responde? Eso me causa risa y pena, ¿no? ¿Lo que le puede decir a un mediocre? Un mediocre siempre va a decir eso. Y además un mentiroso patológico. Para los 3 años decir eso, ¿quién le puede creer? Pero además pregúntale al personal de salud, todo eso, cómo se ha ido deteriorando todo, pero ya no pueden creer, ni siquiera repetir esas tonterías. 3 años nos han mantenido engañados. También dijeron que habíamos dejado endeudado al país. ¿Sabe qué? El Fondo Monetario nos favoreció, porque les exigió presentar las cuentas, lo que debió exigir la prensa. La prensa tiene un rol terrible aquí. Cuando dijo que habíamos hecho un puente hacia ningún lado para que pase la guerrilla, el narcotráfico, era suficiente ir al Ministerio de Obras Públicas y ver que era el tercer eje vial con Colombia y que el tramo colombiano se había demorado. No dijeron nada. Cuando sacó lo de la deuda externa, lo repitió la prensa y nadie se le ocurrió pedir cifras oficiales, solo el Fondo Monetario. Y aquí están las cifras oficiales. Secretaría de Financiamientos Públicos, Ministerio de Finanzas, decían que habíamos roto la ley, hasta nos pusieron un juicio penal. Tenemos un juicio penal por haber superado el 40% del coeficiente de deuda PIB, que si hubiese sido cierto no es penal, pero nos pusieron un juicio penal. Aquí están las cuentas, 38.2%. Deuda externa, dijeron que eran 60.000 millones de dólares, 25.000 millones. Este gobierno sí nos tiene ya en 54.000 millones, y en más del 50% de deuda PIB sin haber hecho un poste de alumbrado público. Entonces, a los 3 años, ¿quién le puede creer a un mentiroso así, un mediocre, un corrupto? O sea, solo están buscando justificaciones para tratar de encubrir su ineptitud. Economista, realmente hay porque cuánta mediocridad, cuánta mala fe. Economista, ¿usted se mantiene en decir que el ex vicepresidente Jorge Glass, que por cierto está detenido, hubiese manejado mejor la crisis? ¿Se mantiene en eso? Pero por supuesto, la persona más capaz para manejar esta crisis, no es la que le duele, se llama Jorge Glass y lo tienen preso. Así usted ve la situación del país. Pero mire cómo manejó lo de Manabí. Hemos recibido de Naciones Unidas, tengo las cosas, comunicaciones, videos, vi felicitaciones de todas partes. Oiga, normalmente en estas catástrofes, como la del terremoto, hay epidemias, por ejemplo, no hubo nada. Al año ya no había nadie en los refugios, todo el mundo tenía su casa, cerca de 30.000 viviendas. O sea, fue espectacular lo que se hizo y eso lo dirigió Jorge Glass. Por eso le decía, estamos llorando lágrimas de sangre, pagando las consecuencias de jugar con cosas sagradas. Por ejemplo, por sabios, para robarle la vicepresidencia a Jorge Glass, hasta lo meten preso arruinándole la vida a él, a su familia. ¿Cuánto necesitamos a Jorge Glass en este momento para tener liderazgo, tener responsabilidad, tener técnica, tener experiencia? Las cosas hubieran sido absolutamente distintas. Bueno, esta pregunta también me parece muy interesante, señor expresidente. Los medios de comunicación digitales han tenido un rol muy importante durante esta pandemia. En contrapropuesta, los medios nacionales difunden cierto tipo de contenido y los medios digitales abren la segmentación. ¿Usted qué cree? ¿Quién está haciendo mejor desempeño? ¿Los medios que estamos en las plataformas digitales o los medios tradicionales? ¿Cómo avisora el futuro de la comunicación en el país y el mundo, sobre todo luego de estos cambios tecnológicos como ahora, por ejemplo, que podemos conectarnos desde Bélgica con usted por videollamada? Yo creo que compensen algo, pero todavía no logran equilibrar la balanza. Los medios hegemónicos tienen capacidad de crear una narrativa, un relato en función de sus intereses.
se declaran guardianes de la democracia, en verdad nos la han robado, porque no existe democracia sin información. Y nos han robado, no dan información, manipulan. Y no lo digo yo, lo dice Vera, por ejemplo. Carlos Vera, muy suelto de hueso, le pidió la renuncia a Moreno diciéndole, y si lo criticáramos se cae. No como con Correa, cuando no había libertad de expresión, pero lo criticamos hasta más no poder. O sea, hasta tonto, ¿no? La contradicción, diciendo al mismo tiempo sosteniendo que no había libertad de expresión, pero a mí sí me criticaban con todo, pero Moreno no lo critica. Eso es manipular, eso es corrupción. Entonces, nos han robado la democracia. Y lastimosamente yo creo que los medios digitales alternativos mitigan un poco el problema, pero todavía no equilibran la balanza. No solo eso, los apéndices de esos medios hegemónicos ya están pues a nivel digital, porque no son tontos. Entonces, Fidel del Amazonas ya tiene ahí, ¿cómo se llama? Primicia y ni sé cuántos otros medios. Nosotros recibimos las noticias en Fidel Lega, ¿se imaginan? Es un hombre más rico del país, que en mi gobierno se fue a España para no pagar impuestos. Me odian, porque lo obligaba a pagar impuestos. De eso recibimos la noticia. ¿Usted cree que van a informarnos en función del bien común o en función de cuidar el bolsillo de Fidel Lega? Entonces, los medios digitales algo mitigan el problema, pero no lo resuelven. Están infiltrados también, porque ya el gran capital se metió en los medios digitales, y de todas formas, ¿no? Sí se puede caer a nivel de medios digitales en excesos, y yo sí creo que hay cierto grado de regulación. Responsabilidad ulterior, pero en todo caso, aquí un principio muy importante, que lo aprendí, no lo sabía. Los grandes medios son más empresas que medios, y son más instrumentos políticos que medios. Los pequeños medios, la radio local, la plataforma digital, sí, viven del día, viven de la pequeña publicidad que pueden conseguir por ahí. Entonces, normalmente el periodista es el dueño del medio, no es empleado. Entonces, viven de manera más auténtica el periodismo. Y algunos dicen que yo estoy contra los periodistas. No, estoy contra los malos periodistas. Mi hija estudia periodismo. Lo que más necesitamos es buenos periodistas y buenos medios de comunicación. Bien. Bueno, estamos aterrizando la entrevista porque su equipo de comunicación me ha pedido que sea 1 hora por el tema de que tiene otra agenda. Un poco más. Aquí ya van a ser las 10 de la noche, ya no tengo más entrevistas. He tenido una tarde muy cargada. Si quieren nos extendemos y si el público aguanta, ¿no? No, sí, seguramente sí. Bueno, entonces... Yo sigo pensando en Naranjal. Bueno, entonces, a ver, cuando venga por acá Ecuador, no sé cuándo estará por acá, pero cuando venga, esperemos que se pueda servir aquí de Naranjal unos cangrejos, porque son muy buenos. Hace poco estuve comiendo cangrejo rojo. A ver. Uno, con balao, ¿no? Sí, pero bueno, pero en todo caso habrá que ver cuándo podrá regresar, pues, ¿no? Sí, sí me deja. A ver, volvamos al tema inicial, señor expresidente, porque sí hay algunas cosas que quedaron pendientes sobre el tema de la sentencia. 25 años le quitan los derechos políticos. Y yo quiero insistir en eso. ¿Usted cree que existe alguna medida legal en la cual usted pueda apelar y que lo deje participar en las elecciones? ¿O simplemente ya perdió la fe y dice que aquí esto no va a darse, no voy a poder participar? Porque la gente quiere saber si se va a candidatizar o no. Sobre todo Revolución Ciudadana. A nivel nacional casi he perdido la fe, pero el gobierno está muy mal. Y esto es político. Si hay un cambio político, pueden cambiar las circunstancias. A nivel internacional, no, que le vamos a ganar todo y no quiero adelantar estrategias por obvias más razones, pero por ahí podemos tener algunas alternativas. Pero en todo caso, lo importante no soy yo. Claro, o sea, siempre mi presencia ayuda para que la gente sepa dónde está la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, en las elecciones del año pasado, locales, ganamos 2 prefecturas. Fuimos la lista más votada, pero 30%, las encuestas nos decían, 30% de la gente no sabía que la Revolución Ciudadana era lista 5. Entonces, siempre que yo participe en la lista, ¿no?, como candidato, ayuda a identificar dónde está la Revolución Ciudadana. Que yo esté en Ecuador, ayuda para la campaña. Que lo van a tratar de impedir por todos los medios. Lo importante no soy yo. Lo importante, ya la responsabilidad está en sus manos. Miren lo que nos ha pasado por darnos a engañar. Algunos dudaron, algunos se cansaron, después de 10 años, somos noveleros. Sí, carreteros, hospitales, escuelas, electrificación, ECU 911, becas, universidades, ejemplo para el mundo, sí, todo esto. Ya estamos hartos, que venga otro, ¿no? Y otros creyeron. Cuando nos traicionó Moreno, se alió contra nuestros peores enemigos, contra los politiqueros, la prensa, con un discurso único, porque no nos dejaban ni siquiera hablar en televisión, y no nos dejan todavía hablar en televisión nacional, ¿no?
decir que somos los corruptos, que todo estaba mal, que el elefante es blanco, que sobreprecio, etc. Algunos se lo creyeron, ¿ya? Ojalá hayamos aprendido la dura elección y que cuando estamos hablando del destino del país, no es que me cae mal o bien Correa, no es que ya me cansé, probemos algo nuevo, no, es ver si funcionamos, si avanzamos. Estamos jugando con el futuro de tu hijo, de tu familia. Mira, es muy fácil, pregúntate, ¿cuándo vivías mejor? Naranjal, pregúntate, ¿cuándo vivías mejor? ¿Ahora o hace 3 años? Si hace 3 años, tienes que votar por la Revolución Ciudadana. Entonces lo importante no es si esté o no esté yo. Lo importante es recuperar esa política, esa ruta, que si seguíamos por esa ruta y no nos hacía desviar a este traidor y destruía todo, ¿no? En 20, 25 años superamos su desarrollo. Los verdaderos políticos en un país como Ecuador no deberían estar pensando en las próximas elecciones, el puestito en la asamblea, que den este espacio en los hospitales, en la seguridad social. Debemos estar pensando en sacar al país de su desarrollo. 200 años han pasado subdesarrollados. Todavía tenemos pobreza generalizada, desigualdad, falta de derechos, falta de servicios. No tenemos tiempo que perder. Entonces íbamos en la ruta correcta, asombrábamos al mundo, hasta que llegaron estos traidores y nos retrocedieron 20 años. No hay que llorar sobre la leche derramada, sí hay que aprender del pasado. A ver hacia el futuro, pero hay que recuperar la ruta. Y para eso, con Correa o sin Correa ahí, en el país, tenemos que recuperar la Revolución Ciudadana. Señor expresidente, le voy a hacer una pregunta que me pidió un amigo muy cercano aquí en Naranjal, y siempre me hacía esa pregunta porque yo he trabajado en varios medios de comunicación, y es una deuda que él considera usted tiene con Naranjal. Así me dijo. Pregúntele al presidente esto, me dice, ¿qué pasó con el hospital que tanto se ofreció durante los 10 años de Revolución Ciudadana y no se le dio a Naranjal? ¿Qué pasó ahí, señor expresidente? ¿Usted recuerda qué sucedió? ¿Por qué no se construyó el hospital que tanto se anhelaba? No tengo todo en la mente, ¿no? Pero fíjense la diferencia, ¿no? Si hubiéramos hecho el hospital de Naranjal y no hubiéramos hecho nada más en el país, como hacían los anteriores gobiernos, estaríamos agradeciendo gracias por el hospital que nos hizo. Ahora me están criticando por el hospital que faltó. Por aquí tengo la lista de hospitales, ¿eh? Justo estaba revisando una estadística de esto. ¿Cómo aumentó el gasto en salud? Se triplicó, del 1% al 3%. Las consultas pasaron de 18 millones a 43 millones. También casi se triplicaron. Mortalidad infantil bajó de 15 al 8 por 1000, ¿no? Y, caramba, no, se me fueron yo creía que tenía los hospitales, no le he bajado de la compu. A ver. Bueno, pero si la memoria no me falla, entre repotenciados, ¿ya? Y nuevos, eran como 75. Pero nos faltó el de Naranjal. Estamos viendo lo que nos faltó. Probablemente nos faltó, les pido 1000 disculpas. Debieron continuar este gobierno construyendo hospitales y no hicieron nada. Recuerden que en el 2014 se derrumbaron los precios del petróleo, se complicaron mucho las cosas. O sea, hicimos mucho estos 10 años, no pudimos hacer todo. Así que disculpen. Pero bueno, tienen que hacerlo por el hospital de Naranjal. Esperemos que lo hagan, porque aquí hay una población bastante grande y que sigue creciendo, y sobre todo una población flotante, porque es una vía principal y donde pasan muchas personas y pasan muchos accidentes de tránsito también, y se necesita un hospital de mayor complejidad. Bueno, señor... ¿Cuánta actual? Según tengo entendido, ya había un trámite. De hecho, en la administración anterior el municipio consiguió 2 hectáreas ya para la construcción del terreno en la administración pasada, pero los esfuerzos fueron en vano porque no se logró construir al fin y al cabo este hospital de 100 camas, de 70 a 100 camas pedía el Ministerio de Salud Pública para Naranjal, pero no se concretó. Sinceramente no lo tengo en la cabeza ahorita, pero si lo ofrecimos debimos hacer los trámites. Lo que sí me acuerdo, por ejemplo, el hospital de Durán, se demoró porque no se conseguía el terreno. Cuando ya conseguimos el terreno, todavía se nos acabó el periodo, pero dejamos todo listo, de tal forma que este gobierno, 3 meses después, ya lo pudo empezar. Seguramente, si lo ofrecimos al hospital de Naranjal, y no es que ofrecíamos aquí un hospital, hay una planificación. Depende de la población, al menos con nuestro gobierno, ¿no? De la cercanía a rutas peligrosas, todo aquello, ¿no? Entonces, si de acuerdo a esa planificación correspondía a ese hospital de Naranjal, seguramente se han adelantado los trámites y hubo un problema como falta de terreno o algo así, ¿no? Pero en verdad no tengo en la cabeza ahorita eso. Sí, bueno, es un tema bastante amplio de conversarlo, porque en realidad sí había el terreno, ya estaba inclusive hasta aplanado y estaba ya poniéndose... el terreno.
Era un terreno que estaba ubicado por el sector de Pechichal. Allí ya habían podado los árboles, todo. Ya estaba la donación, la entrega al Ministerio de Salud Pública, pero no se lo logró construir. Fue inclusive al inicio de la administración local anterior del alcalde, que fue el ingeniero Marcos Chica. Si no recuerdo, ahí estuvo el señor de apellido Itamar como director de la zona 5 del MSP, y no se logró, porque yo estuve caminando incluso con algunos concejales que daban la noticia de que ya se iba a construir, pero algo se traspapeló y bueno, quedó en solo la donación del terreno. Hubiese sido bueno, ¿no? Y esta pregunta no se la hacemos para incomodarlo, sino que es algo local, y como somos de Naranjal nos preguntamos mucho. Tienen todo el derecho a hacerla y lamento no tener la información a la mano, sí, pero sí le puedo asegurar, somos gente responsable, que si correspondía un hospital de Naranjal, algo pasó, algún inconveniente, por lo cual no se pudo avanzar, ¿no? Pero les pido mil disculpas, pero si está en la planificación hay que hacerlo. Que este gobierno haga camino un hospital. Nosotros hicimos, estoy buscando la bueno, cifra, hay una escuela del Millennium que aquí se la terminó casi de construir, pero todavía no la han entregado. ¿Y por qué no la han entregado? Es lo más emblemático. Ahora, ¿por qué no la han entregado si estaba casi construida, acabada? ya está prácticamente concluida. Los motivos, primero eran porque faltaba un porcentaje de la obra. Puede traer grandes beneficios, pero para estar contra Correa no acaban las obras. Increíble, increíble. Bien. Lo mismo al hospital de Durán, no lo han acabado, faltando poquito. Así también mantuvieron el hospital de Monte Sinaí. Y precisamente eso es un tema de mucha controversia a nivel nacional, porque el presidente Lenín Moreno vuelve a sostener lo mismo que sostiene con la pandemia, de que él no puede seguir construyendo, terminando ciertas obras porque usted dejó endeudado al país. Eso lo dice él reiteradamente, y por eso él no puede concluir las obras. Los periodistas nacionales, pídale pruebas y enséñele, por favor, los jóvenes que me escuchan, entre a una página web del Ministerio del Banco Central, también esta información está en el Banco Central. Entonces veamos quién es quién, pero yo no puedo creerle a un mentiroso patológico, pero no se da cuenta cómo miente. Pero miente sin sonrojarse. Oiga, 3 años ha pasado diciendo a los corruptos a todos, y que todo estaba lleno de corrupción. ¿Y qué fue nuestro gobierno? Princesita Navidad, que no se enteró de nada. Era vicepresidente 6 años, 4 años delegado en Ginebra, 10 años vicepresidente nacional de ese país. Entonces, o fue cómplice, o es un tonto extremo que no se dio cuenta, o está mintiendo. Entonces, son mentiras demasiado evidentes, que se las ha tolerado la prensa. La próxima vez díganle, cuando hable que no pudo completar el hospital porque vamos sobre el dedo del país, señor, muéstrenos las cifras oficiales. Se las repito, las cifras oficiales. 38.2% finales de 2016, 50.4% finales de 2019. Se han endeudado 12 puntos del PIB, 15 mil millones de dólares en 3 años sin hacer un poste de alumbrado público. Esa es la verdad. Señor expresidente, estamos cerca de un proceso electoral a nivel nacional. Y bueno, yo quisiera también usted su criterio en cuanto a esto, en cuanto a la manera en cómo se hace política en el país. De hecho, aquí hay mucha violencia. Hablemos del Cantón Naranjal, han habido atentados, inclusive ha habido políticos que han recibido atentados de que le han intentado quemar los carros. O sea, ¿cómo debería controlarse esto a través de la justicia? Porque créame que la política es muy violenta, y sobre todo en cantones pequeños está saliéndose de las manos, inclusive todo por querer llegar al poder. ¿Qué criterio, qué les diría a estos políticos que hacen esto? Son los hospitales, no son los hospitales de Naranjal, pero nosotros, como Ministerio de Salud, 47 hospitales nuevos o repotenciados totalmente, que es un hospital nuevo, como IES 35, ¿no? Entonces en verdad son 82, no son 75 como le decía, tenía en la cabeza el número 5. Sí. Más de 43 en construcción, sumando 125 en total, más de 140 centros de salud. Hicimos más de 4.000 camas, aunque todavía nos faltaban unas 10.000 para llegar a los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Pero no pudimos hacer el hospital de Naranjal, les pido mil disculpas, pero hicimos lo que pudimos. Bueno, le hice una pregunta. Entonces, no sé si me escuchó o estaba revisando la cifra. Sí, no se preocupe. Sí. Mire, eso no pasaba en el gobierno, porque había autoridad, había ley, había institucionalidad. Ahora es la ley del hacerlo. Y también asimétrico, ¿no? Depende.
si en octubre metieron presos a nuestros compañeros diciendo que habían llamado a la violencia, ¿no? Y cuando en Quinindé casi me matan a mí en la campaña de la consulta popular, con amenazas, 3 horas encerrado, escribieron la radio, te vamos a disparar y todas esas cosas, no hay un detenido. Entonces, cuando son amigos y hacen estas cosas de violencia, ni siquiera investigan. Entonces, todo esto, consecuencia de la desinstitucionalización, de la falta de autoridad y de utilizar la justicia a conveniencia. Entiendan, yo creo que lo hemos entendido. Al principio muchos fueron indiferentes. Traicionaron a Correa, persiguen a Correa, Ahora nos destruyeron a todos. Y ya es tarde. Nunca más permitamos estas ilegalidades, estas persecuciones, esta doble moral, esta justicia selectiva. Si no hubiera justicia selectiva, probablemente en Naranjal no estarían ocurriendo esos actos de violencia. A ver, señor expresidente, hay algo también que calienta las calles y que molesta mucho a los ecuatorianos, y es el anuncio de una focalización para eliminar los subsidios de los combustibles. Recuerde que en octubre del 2019 hubo un caos en el país, los indígenas y varios sectores salieron a las calles a protestar, y ahora el gobierno vuelve a tocar este tema muy sensible y se vuelve a poner sobre la mesa del panorama político una posible eliminación gradualmente y focalizando los subsidios al combustible. ¿A quiénes perjudicaría eso de ahí? ¿Y usted lo hubiese hecho siendo, por ejemplo, presidente? ¿Hubiese quitado los subsidios para enfrentar la crisis económica o qué hubiese hecho? No, pero si empezara de cero nunca lo hubiera puesto. Que sea una medida ineficaz. Si usted quiere ayudar a los pobres, en lugar de subsidiar el precio, subsidia directamente a los pobres. Por ejemplo, el transporte, o darle una asignación para que compren gasolina, porque cuando baja el precio de ese bien por ayudar o por mantener bajo el precio del transporte, se sobreconsume ese bien, y no un bien deseado. Hidrocarburos, contamina, además un producto de exportación, los accidentes los podemos exportar, pero una vez hecho, ese es el problema de economía, hay cosas muy fáciles de hacer y muy difíciles de deshacer. Una vez hecho, sacarlo, tiene impactos en pobreza terrible, tiene impacto en distribución terrible. Entonces, no lo hubiera hecho. Pero aquí viene la contradicción. En octubre, como Correa dejó quebrar el país, había que sacar los subsidios a los combustibles para generar ingresos. En realidad es que querían aumentar 3 puntos del IVA y no tenían mayoría en la Asamblea. Y a última hora decidieron lo de los combustibles, pero supuestamente era porque necesitaban ingresos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahora los precios están tan bajos que no les va a dar ingresos. Prácticamente no va a cambiar el precio. ¿Por qué quieren liberar los precios? ¿Sabe por qué quieren liberar los precios? Porque quieren privatizar el sector. Entonces, cuando suban los precios, ya si la refinería la privatizan, ya puede vender de todo modo a precio internacional, y las gasolineras pueden vender a precio internacional, y bingo, ya está hecho el negocio. Eso es todo, están buscando sus propios negocios, ¿no? No me vengan con cuentos que los precios internacionales... Sí, pues entonces pongamos salarios internacionales, pues, para empezar. Usted, no me da cuánto están hablando un economista, ¿no? O sea, usted no hubiera sacado subsidios, y esto, cuando sube el precio del petróleo, va a tener graves consecuencias en la economía popular, en el costo del transporte. ¿Y por qué insisten en esto? ¿No? Porque quieren privatizar todo el sistema hidrocarburífero. O sea, usted sí coincide entonces en ciertos criterios, ¿no? En que si pudiera volver el reloj hacia atrás, hubiese preferido no ponerle subsidio a nada. Mire, en subsidio de combustible, desde que volvimos a la democracia, habíamos gastado unos 30.000 millones de dólares. Hacer toda la infraestructura educativa, todos los chicos con escuela del milenio, con internet de banda ancha, biblioteca, comedor, cancha deportiva, aula, laboratorio, costaría 6.000 millones de dólares. Esto nos ha costado 5 veces la infraestructura educativa. Si usted quiere ayudar, o sea, un impuesto o un subsidio, que es un impuesto negativo, tiene varias connotaciones, ¿no? Bueno, en el caso del subsidio, supóngase, tiene la misión de ayudar a los pobres, ¿no? Veamos el impuesto y el subsidio al revés. Un impuesto, sí, recauda plata para el Estado, pero también un impuesto sobre el precio del whisky, de los cigarrillos, disminuye el consumo de cigarrillos y preserva la salud pública. Y eso no es malo, es bueno. ¿Ok? Entonces un subsidio, poner un subsidio al precio de los combustibles induce a consumir más combustible. Entonces no es la medida más deseable, ese sí fue un error de inicio. Pero ya está pues ese error.
Y cambiar ese error brutalmente ocasiona aumento de la pobreza, un fuerte golpe en la economía popular. Economista, a ver, dentro de la ley... Hay formas humanas y técnicas de hacer eso, lo que nosotros estamos haciendo. El subsidio al gas es otra barbaridad. Un combustible importado, no renovable, contaminador y recontra peligroso. ¿Cuántas muertes anuales tenemos por gas? ¿No? Y que no lo produce el país, es importado. Bueno, reemplaza cocinas de gas por cocinas de inducción. Y tenemos la electricidad más barata de la región. Entonces, así puede ir disminuyendo el subsidio a los combustibles. Pero hasta eso pararon, hasta las cocinas de inducción. Se suspendieron las becas de bachillerato internacional y también para estudios de tercer y cuarto nivel. Esto como para ahorrar dinero enfrentando la crisis sanitaria. ¿Usted cree que esto afecta al desarrollo del país? Por supuesto, son unos miserables. No se le están robando el presente con la destrucción de la salud, sino el futuro. Oiga, cuando yo llegué al gobierno, solo 12 colegios privados, carísimos, pero costosísimos, tenían bachillerato internacional. Cuando era el gobierno, 250 colegios públicos tenían bachillerato internacional. Bachillerato internacional es un certificado que les da una fundación suiza, pero no se lo da gratuitamente, ¿no? O sea, se me está yendo esto, déjeme conectar, que se me está acabando la batería. Sí. Pero no se lo da porque Correa me cae bien, ¿no? Tienen que cumplir una serie de requisitos, exigen una serie de requisitos, vienen a capacitar y eso mejora sustancialmente la calidad del colegio, por eso le dan el título de bachillerato internacional, que es reconocido en todas partes del mundo. En muchas universidades, con ese bachillerato pueden entrar directamente, e incluso en universidades, que con ese bachillerato lo exoneran el primer año. Entonces era la puerta para los pobres, la educación pública, ¿no? Tener mejores expectativas, poder aplicar a las universidades del extranjero, ganarse una beca, se lo eliminar. Es criminal. A ver, criminal. Hubo una reforma... Lo de las universidades, sí, ¿no? Debió ser el último recurso, el primer recurso, incluso inconstitucional, y cuando el sistema está manejado por universidades privadas, despierta grandes sospechas. Señor presidente, hubo una modificación, ¿no? Hubo una reforma a la ley de comunicación. ¿Usted cree que esto le beneficia a quienes quieren abusar de la libertad de expresión a través de la prensa para cometer abusos desde allí? Por supuesto. ¿O le benefició a la prensa más, o sea, a la libertad de expresión? ¿O usted considera que esta reforma sí fue acertada? Mire, no existe tal cosa como abuso de libertad de expresión. Abuso no es libertad. Ya. ¿No? Es abuso, es libertinaje. Y eso es lo que buscan ciertos medios de comunicación. La ley de comunicación era muy buena. Y no era ley contra los medios. Era ley para proteger a los periodistas, poner salarios básicos, proteger al ciudadano, el derecho a la reputación, el derecho a la verdad. La vacían, dejaron el cascarón, es como dicen, no existe. Y ahora vemos, pues, cómo mienten y no pasa absolutamente nada. Y volvieron los titulares de Crónica Roja. Y viene un ver hecho el machito, hijo de tal, mariconazo, te espero en la esquina y verás que te va a patear. Y eso le llaman libertad de prensa. Y llamados al odio, que hay que fusilarlo, y esto ni sé cuánto. Bueno, y hablando de periodistas... Civilizatorio. Hablando de periodistas, algunos de ellos han sido despedidos de los canales también y ha habido denuncias por parte de varios periodistas que los han despedido, sin liquidación incluso. Muchos de ellos me criticaban y se asumen como enemigos míos, yo me los asumo como enemigos, ¿no? Pero, bueno, ¿qué prueba más dolorosa? Los que tanto defendieron, los votan, pero, no quiero decir, ser grosero, pero los votan sin el menor resquemor. Miren lo que ha hecho Diario Universo, ¿cuántos votó? 140 creo. Y bueno, tanto defendieron a Diario Universo. Y como yo enfrenté, que es lo más corrupto que hay, dicho sea de paso. Para ser un poco equilibrados con la pregunta que le hice del hospital, hace un momento que no se logró hacer, hay una obra que sí se la hizo en su gobierno y fue el control de inundaciones, que evitó que muchas plantaciones a lo largo de este bypass queden anegadas y pierdan los productos. Esto fue algo que la gente agradeció mucho, sobre todo el sector agrícola, aunque por ahí también hubo repercusiones y noticias de que el control de inundaciones no estaba funcionando, pero bueno, en la experiencia propia que yo he visto, sí ha soportado las lluvias y ha evitado que pase lo que ocurría cuando llovía tan fuerte aquí en Naranjal y los sectores aledaños. Esta gente niega lo innegable, ¿no? O sea, prende la luz pero dice que se fue la electricidad y se fue la electricidad. O sea,
el muerto lo ven vivo, no es que resucitó, pero Correa lo mató. O sea, es irracional, no necesitamos el odio irracional, pero ese sistema es extraordinario, el de Cañar, Naranjal, Bulubulo. Yo me acuerdo de chiquito, en mi memoria, el Bulubulo no daba terror. Se desbordó el Bulubulo. Yo me acuerdo siempre eso. Se desbordó el Bulubulo y me daba un terror de chiquito, tenía pesadillas. Sí. Todos los inviernos se desbordó el Bulubulo. Bueno, ya no se desborda el Bulubulo. Con tremendo canal, hoy lo mandamos directamente al Golfo, esa agua excedentaria. O sea, es una obra preciosa que salvó como 30.000 hectáreas de inundaciones en toda la zona, ¿no? Cañar, Naranjal. En Naranjal solamente unas 11.000, 12.000 hectáreas. A ver, acuérdese, expresidente, acuérdese, perdón que lo interrumpa, acuérdese de Puerto Inca, que siempre era noticia nacional, ¿no? Yo recuerdo que Puerto Inca... Es un llamado a la inundación. Ya, todos los años se inundaba, ya no se inunda. Puerto Inca fue uno de los sectores más afectados, pero hay una situación, yo lo vi a usted aquí en alguna ocasión cuando se inundó Puerto Inca, meterse incluso al río que estaba y a casas anegadas. Puerto Inca siempre fue noticia y siempre criticábamos eso, ¿no? Que nosotros no somos noticia por las bondades de nuestra tierra, sino por las inundaciones que ocurrían en el puente del río Cañar, que es el que pasa por ahí, que dejaba negada a la población y a miles de hectáreas más abajo. Ahora, esto ya es parte del pasado. No, pero cada invierno eran las fotos de la pobre gente de Puerto Inca con el agua hasta la cintura. Sí. Cada invierno. Y los jóvenes ya no se acuerdan de eso. Ahora, rectifico, son 32.000 hectáreas que no se inundan y son 14.000 de Naranjal. Pónganle una rentabilidad de $1.000 por hectárea, que es una rentabilidad bajísima por año. Son 14 millones que quedan en las manos de gente de Naranjal, de agricultores. Es lo que no entra en las cuentas fiscales. Solo se registró la salida, lo que costó el proyecto. Lo que queda en las manos privadas no se cuenta, pero es riqueza real que se generó. Bienestar, seguridad. Qué bien. Bueno, hay muchas cosas que en realidad no, como periodistas tenemos que ser objetivos. Yo le hacía preguntas de lo que faltó, pero también hay que decir las cosas que sí se hicieron aquí en Naranjal, como si no mal recuerdo el registro civil, se hizo también un UPC, y así un sinnúmero de obras que, bueno, hubiésemos querido que sea el hospital, ¿no? Porque salud es una prioridad, pero también se hicieron algunas obras de parte suya aquí en Naranjal, expresidente. Hemodiálisis, de hemodiálisis, tiene servicio de hemodiálisis usted, ¿no? Sí. Para ser objetivos y equilibrados, ¿no? Para no satanizar solo lo que no se ha hecho, también hay que decir lo que se ha hecho. Por mí, pero cuidado, la gente se desorienta porque por escuchar eso, mire, es lo que se llama economía, yo lo entiendo muy bien, en psicología, expectativas adaptativas. Cuando no había nada, lo poco parecía mucho. Le puse el ejemplo, un gobierno que solo hubiese hecho el hospital de Naranjal, si estábamos acostumbrados a que no hicieran nada y no esperábamos nada de ese gobierno, lo estaríamos recordando hasta con un monumento, hicieron el hospital de Naranjal. Un gobierno que hizo 82 hospitales, pero faltó en Naranjal, me están criticando, porque elevamos los estándares, y ahora lo mucho parece poco. Y está bien, pero cuidado, por eso nos equivocamos. Cuidado, aquello nos induce al engaño, a la equivocación, y volvemos a votar por el pasado, por lo que nos daban un hospitalito cada 10 años, y eso aplaudíamos. Mire, le cuento la hemodiálisis porque es una cosa importante, sí. De pedagogía, ¿no? De aprendizaje. Antes no había servicio de hemodiálisis público, la gente se moría, costaba $1.000 la hemodiálisis mensual. Cuando yo empecé a inaugurar las primeras salas de hemodiálisis, le pregunté a los médicos, si esto es tan caro en el sector privado, ¿qué pasaba con esta gente que ahora viene al sector público a hacerse atender? Se moría, presidente. Pero ese muerto no era noticia, era normal. Que se muera por no tener servicio de hemodiálisis. Gastar para salvar esa vida, eso sí me sacaba en los periódicos, aumentó gasto público. Esa es la contradicción, querido joven. No se debe engañar por esas cosas. Vean la realidad, si su nivel de vida ha mejorado, porque se puede manipular mucho la cifra. Hablamos del proyecto Naranjal, no sé cuánto costó, 200, 300 millones. Eso sale como gasto. Los 14 millones que están quedando solo en Naranjal, como una estimación conservadora, sin hablar de la seguridad de Puerto Inca, que no se mueve la gente ahogada, etc. Solo las hectáreas que no se inundan y sirven para la agricultura. Eso no se registra. ¿Te parece solo gasto? Correa como gastó. Cuando la gente está viviendo mejor, estamos produciendo más, hay competitividad sistémica, pero eso no está registrado en ningún lado, pero existe. No se debe engañar. Un ejemplo dramático es la hemodiálisis. Cuando la gente se moría por falta de servicio, no era noticia.
Cuando para salvar la vida incrementamos gastos, si es noticia escandaloso, aumentó gastos públicos. Nunca más se debe engañar por esa cosa. Expresidente, se privatizaron las hidroeléctricas, CENEL. ¿Cómo es que eso pasó? Eso no se ha privatizado. ¿Quieren privatizar? ¿En el gobierno de ahora? Todavía no se privatiza. Se la entregaron a los Bucaram para que la manejen, pero son públicas. Sí, sí, bueno, utilizamos el término. De manera subliminal, por así decirlo, se dice por parte de algunos analistas que se ha privatizado esto, precisamente por lo que usted menciona. ¿Usted cree que esto está pasando, que en realidad está manejándose de esa manera, debajo de la mesa, de manera privatizada o no? Esa es la mayor parte de la desgracia que estamos viviendo, la mayor parte. No solo tenemos un inepto, corrupto, ausente como gobierno, sino que se repartieron la patria. Entendamos eso. La superintendencia de bancos está en manos de los banqueros. En plena crisis, la superintendente aprobó la repartición de dividendos. Mientras la gente no tiene trabajo, vota en empleos públicos, está quebrando la economía, autoriza que se repartan utilidades, dividendos. Esa señora debió ser llamada a la asamblea, pero todo está amarrado. Entonces, su pertenencia de bancos, junta bancaria, Banco Central a los banqueros, decían, Ministerio de Finanzas, a Creo, Lazo y a las cámaras de la producción. ¿Cómo se llamaba esto? Corporación empresarial, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Ese Martín era cabildeador, ¿no? Siempre iba a evitar que se ponga el etiquetado para proteger la salud del público, siempre defendiendo los intereses empresariales. Se decide a las privadas, y a ellos la Universidad Andina de Ayala Mora, educación bilingüe de Nuevo Pachacuti, el MPD, dejarlo tranquilo con esta Universidad de Cotopaxi, darle estos colegios, resucita la UNE, se repartieron el país, y no funciona pues el país así, porque no es que van al hospital, no es que van al Ministerio de Finanzas, no es que van a la Superintendencia de Banco a buscar el bien común, sino a resguardar sus negocios, sus bolsillos, y así quebramos, es la fórmula del desastre, es el país de antes, lo hemos vuelto a vivir. Expresidente, ¿qué rol tiene el Fondo Monetario Internacional en este momento en la crisis sanitaria en la región? ¿Cuál cree usted que es el rol del Fondo Monetario Internacional? No lo digo yo, lo dicen analistas internacionales, sí. Profundiza la crisis, insiste en sus tonterías, ¿no? En sus discursos de austeridad fiscal, de menor gasto. Entiendan los jóvenes, los que me escuchan, naranjaleños, naranjaleñas. El gasto público es tu médico, el gasto público es el policía, el gasto público es el maestro. Que uno se imagina, gasto público, el burócrata en Quito, panzón, sin hacer nada. Puede ser que haya alguno, y tal vez es inevitable, es imposible tener eficiencia al máximo, pero la inmensa mayoría de servidores públicos, al menos en el gobierno central, más del 90% de servidores públicos son policías, militares, maestros, personal de salud, personal de bienestar social, guarderías, etc. ¿No? Entonces, de eso estamos hablando. Te están quitando tus derechos, entendamos. Y te repiten cosas como si son verdades absolutas, ya demostradas, leyes físicas que nadie las puede discutir. Y el Estado obeso y el excesivo gasto. ¿Dónde están las pruebas? Bien. Revisen Francia. ¿Sabe cuál es el gasto público de Ecuador? 37% con respecto al PIB. Estados Unidos era 37%. Con Trump ha bajado, ahora es 35%. ¿Sabe cuánto es Francia? 55%. ¿Sabe cuánto es Noruega, Dinamarca, los países más desarrollados del mundo? 49, 50%. Revisen por si acaso. Que nos vienen con tonterías que no tienen sentido, pero nadie pide pruebas, nadie pide datos. Y así, si no exigimos esas cosas, si no buscamos la verdad, no tendremos democracia, no tendremos desarrollo. Bueno, señor presidente, vamos concluyendo la entrevista. Yo siempre doy este espacio a todos mis invitados y más aún a usted, y que, como le digo, reitero la gracia, la oportunidad de tenerlo por primera vez en Vía Televisión, y espero que no sea la última, porque siempre habrá actualización de temas, y me gustaría mucho preguntarle para conocer cuál es su criterio. Ahora, le doy este tiempo para que usted salude a su gente. Por aquí recibo muchos mensajes de sectores que también son amigos míos, del sector de la Indiana, de gente que me dice: Víctor, agradézcale por las viviendas que nos dieron, y un sinnúmero de mensajes que nos hacen llegar. Quizás dentro de su mensaje final usted quisiera también saludar a todas estas personas, a la gente que lo está respaldando internamente con RC. Por cierto, quiero aquí enviarle un saludo a una persona que estuvo
siempre pendiente de la entrevista para Germania Remero Ponguillo, que es la coordinadora cantonal de la Revolución Ciudadana en Naranjal, líder del sector pesquero artesanal, cangrejeros, conchas y jaivas de nuestro cantón. Bueno, y hay mucha gente. No sé si usted quiere utilizar estos minutos para hablar de todos esos temas y agradecer, sobre todo enmarcándonos en lo local, ya que hemos hablado de temas nacionales y la gente se puede confundir. Hablando de Naranjal, para que le envíe estos saludos y les recuerde todo esto también. Una pregunta, ¿quién está de alcalde en Naranjal? Está el abogado Luigi Rivera, que ganó por la lista Juntos Podemos. Juntos Podemos, ¿cuál es esa? La de... Paul Carrasco. Bueno, sí. Porque yo tengo que reconocer que con Osvaldo Chica trabajamos muy bien. Marcos Chica. Un saludo. Ya, trabajamos bastante bien. Okay. Siempre fue muy colaborador. Bueno, en todo caso, para terminar, reiterarles, no, cuídense, estamos viendo la emergencia más grande de la historia del país. Mi solidaridad a la familia de los fallecidos, a los desempleados, a aquellos que están sufriendo por esta crisis. Y quisiera tener buenas noticias, ¿no? Pero se nos viene una crisis económica muy grave y en lugar de mitigarle, este gobierno la está exacerbando por la inacción, por medidas equivocadas, por no tocar intereses, por ejemplo, no proteger el sector externo, no evitar la fuga de capitales. Bueno, en todo caso, con respecto a mi Naranjal querido, qué gratos recuerdos, ¿no? Qué maravillosos momentos que pasamos por ese querido cantón. Cuídense todos ustedes, les pido disculpas, ¿eh? Hicimos lo que pudimos en 10 años, se transformó la patria, pero no podemos hacer todo, esto tiene que continuar y parece que le hemos fallado con el hospital de 70 camas. No se preocupen, ganaremos el 2021 y les haremos su hospital. Un abrazo, Naranjal querido. Son momentos muy duros, porque nos roben todo menos la esperanza. Ánimo y cuídense. Sí, expresidente, también en su presencia quiero agradecerle a todos los medios de comunicación que se han enganchado a la señal, ya sea compartiendo o retransmitiéndola, a la única.tv, a Click Televisión de Milagro, que por cierto le enviamos un saludo a nuestro amigo Miguel Laje, a MP Noticias, Mario Pinto también de Machala, no sé si usted ubica, a Primer Reporte de Loja, a Chone TV, a Guerreros Digitales, a Oliver TV de Guayas, Public TV de Imbabura, a Cenevisión y Judío TV, que son medios de comunicación locales, todos medios de comunicación digitales que se han unido a esta señal matriz para escucharlo a usted y que sus audiencias también puedan escuchar las preguntas y respuestas que hacemos en este programa de entrevista, señor expresidente. Muchísimas gracias, Víctor. Ha sido una muy agradable entrevista y más agradable aún por ser a Naranjal, ¿no? Cantón tan querido. Un abrazo a todos por allá. A los concheros, a los cangrejeros. Qué lindo que siempre trabajamos con ellos y siempre estaremos con ellos, siempre, protegiendo su fuente de trabajo, protegiendo ese manglar. Listo. Gracias, señor. Gracias, señor presidente. Un abrazo muy fuerte para usted y bueno, suerte por lo que está haciendo en Bélgica y esperemos verlo otra vez por este medio de comunicación, ¿ok? Encantado siempre. Gracias a usted. Ok, bien. Ha sido la presencia del expresidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado, quien nos ha respondido todas las interrogantes que hemos hecho. De hecho, nos hemos extendido un poco en la entrevista, teníamos temas allí, como quien dice, debajo de la manga para preguntar en caso de que tuviéramos más tiempo y así fue. Gracias a Dios. Y gracias a toda la gente que estuvo pendiente de la entrevista y a los medios de comunicación que se sumaron a la retransmisión. Estaremos con más invitados el día de mañana, tenemos una agenda muy amplia de carácter nacional, como lo dije al inicio de la entrevista. Hoy tuvimos que transmitir desde otro punto, no estamos en nuestro estudio, estamos en otro sitio precisamente porque habíamos sido alertados de un posible boicot a esta entrevista. De hecho, ayer nos cortaron la fibra óptica. Todo esto pondremos en conocimiento de las autoridades y les diremos qué es lo que está pasando en Naranjal, porque hay gente que, créame, no quiere, no le gusta perder. Qué pena por ellos, sabemos quiénes son. Y bueno, lo importante es que se ha dado esto y hemos podido conversar con el expresidente para que ustedes escuchen en diferentes medios de comunicación qué es lo que dice el exmandatario sobre temas actuales, ¿no? Mañana tendremos una entrevista también a otro personaje de carácter nacional, no se lo pierda a partir de las 5 de la tarde. Gracias a los medios aliados, a la única.tv, a Judío TV, a Cenevisión, a Click Televisión, a MP Noticias, a Primer Reporte en la ciudad de Loja, un abrazo para Loja, a Chone TV de Manabí, a Guerreros Digitales, a Oliver TV y a Public TV. Gracias también al equipo de producción, a nuestro productor Yasmani Gárate y también a Marisa Riasco, que están siempre pendientes en la producción, y a toda la gente que nos ve en todo el mundo. Yo soy Víctor Aguirre, buenas tardes.